presentación. Gracias también por la invitación a este espacio. Hoy para empezar, yo me siento privilegiada y quiero que ustedes se sientan privilegiados por la información que les voy a compartir el día de hoy. La información que les voy a compartir el día de hoy, para empezar, es muy selecta. No todo el mundo posee esta información y sobre todo quiero que sepan que a mí me apasiona completamente este tema. Como les dijo James, soy de profesión ingeniera en biotecnología y ya les voy a poder contar un poquito más de mí. Quiero, em, solo quiero compartirles primero la presentación que les preparé. Ok, ahí estamos, ¿verdad? Sí, está Perfecto. cargando. Coloca la Gracias. presentación y estamos listos, Catherine. Gracias. Ahí estamos. Sí, ya se mira mi presentación. Sí, está en formato Canvas. Colócala en presentación para que tenga el display de toda la pantalla. Perfecto. Perfecto, ahí se ve. Perfecto, Catherine. Gracias. Gracias. Como les dijo James, soy ingeniera en biotecnología de profesión, me especialicé en epigenética y justamente mientras estaba en esta especialización tuve un momento que cambió completamente mi forma de percibir la salud. De hecho, yo en ese momento me encontraba haciendo investigación sobre cáncer porque uno de mis intereses o de mis aspiraciones era precisamente, yo creo que muchos en la carrera de investigación que tiene que ver con, digamos que tiene que ver con salud, tiene que ver con ciencia, pues podemos tener esta aspiración de curar el cáncer, ¿ok? Y esa era una aspiración que yo tenía cuando comencé mi carrera, esa era como algo que me guiaba, algo que me interesaba. Y cuando conocí la nutrigenómica, entendí justamente por dónde quiero ir. Yo me encontraba en ese momento haciendo investigaciones de epigenética y cuando entendí la nutrigenómica, cuando profundicé esta información, me di cuenta que realmente es en los nutrientes. Y de hecho, más allá de eso, no solo en los nutrientes, sino en los hábitos, en todo el entorno que tenemos, donde está realmente la cura, y de hecho no es la cura, sino la prevención a todas estas enfermedades que la mayoría, de hecho, tienen que ver con la influencia de nuestro entorno y de nuestras decisiones sobre nuestros genes. Eso quiere decir, de hecho, epigenética, ¿ok? Entonces, en ese camino me especialicé también como coach en cambio de hábitos de alimentación del Instituto de México y también soy coach en nutrición moderna de la Universidad de Florida. Y todo esto nada más para decirles que me he metido a fondo en esta información y lo que les voy a compartir el día de hoy es justamente información que les va a dar a ustedes criterios para que puedan escoger esta práctica que les voy a comentar el día de hoy, que es el ayuno intermitente. Y precisamente para quién es esta información, ¿ok? Para empezar, si no conoces nada del ayuno intermitente y quieres empezar a practicarlo, pues este es el lugar perfecto. ¿Por qué? Porque afuera, hoy en día tenemos mucha información que de hecho nos termina desinformando. Escuchamos por acá que hay que hacer ayuno y por otro lado que no, que el ayuno no hay que hacerlo porque nos daña las hormonas, porque nos hace perder masa muscular y bueno, muchas cosas así, ¿ok? Entonces hay muchísima información afuera que nos termina desinformando, que nos termina creando incluso confusión, ¿ok? La información que te voy a compartir el día de hoy te va a dar criterios para que tú puedas escoger empezar a hacer ayuno intermitente. También si es que no tienes tiempo para llevar una vida saludable, practicar ayuno intermitente es ideal. En algún momento la industria del bienestar nos metió en la cabeza que necesitamos comer 5 veces al día para estar saludables. ¿Y a quién le pasó y a mí me pasaba muy frecuente que yo primero que tenía un miedo a tener hambre, era increíble. O sea, yo decía como, bueno, no me puede dar hambre porque el momento en el que me da hambre me voy a comer todo lo que se me atraviese encima y a la basura la dieta, ¿sí o no? Y entonces yo me llevaba en la cartera manzanas, granola, galletas integrales, llevaba yogur y bueno, me da hasta ahora mucha pena de todas las manzanas que llegué a desperdiciar que no me comí, porque realmente nuestro cuerpo no necesita comer 5 veces al día.
¿ok? Y eso es algo que vamos a darnos cuenta acá en ayuno intermitente. No le vamos a tener miedo al hambre, porque el hambre al final es una señal que nos está informando, es una señal de conexión de nuestro organismo con nuestro cerebro para que podamos tomar decisiones de alimentación. ¿Ok? Así que no le tengan miedo al hambre. El hambre es una señal, es normal, es parte de nuestra biología, así como respirar. ¿Ok? Si es que tú ya practicas ayuno intermitente, pero sientes que te has estancado en el logro de tus objetivos o como que al principio te iba súper bien con el ayuno y de repente ya no sientes nada o sientes que no te está funcionando, todo lo contrario, más bien está exacerbando incluso tu apetito. O también si es que tienes algún indicador o todos los indicadores de síndrome metabólico y ya te voy a contar qué significa esto, ¿ok? Entonces, si te identificas con cualquiera de estos cuatro puntos, bienvenido, bienvenida, porque hoy aquí te voy a compartir información especializada para que puedas tomar la decisión y saber en qué punto empezar el ayuno intermitente, ¿ok? Básicamente, ¿qué vamos a ver hoy? Voy a hablar un poco a profundidad de la resistencia a la insulina, de hecho del síndrome metabólico y cómo poder tratarlo, cómo poder sobrellevarlo e incluso sobrepasarlo con ayuno intermitente. Cómo entrar en ayuno y cómo romper en ayuno, el ayuno intermitente, porque de hecho estoy segura de que todos han escuchado qué es ayuno intermitente, por eso están acá, algo les llama la atención, algo han escuchado por ahí. Y sabemos que hacer ayuno es básicamente no comer, ¿verdad? Y pensamos que se trata solo de no comer, pero en realidad lo que importa no es solo las horas que no comemos. De hecho, creo que eso es lo que menos importa. Lo que importa es lo que comemos en el momento en el que comemos. Y eso es lo que también te voy a compartir el día de hoy. Te voy a dar ciertos indicios de cómo ir viendo tus macronutrientes. Hoy no me da el tiempo para profundizar esta información, pero quiero que tengas ya en tu cabeza esta semillita de que es súper importante tener claro cuánto comer, porque a veces pensamos, de hecho es muy frecuente para mí escuchar justamente en estos coachings de alimentación que hacemos de nuestros programas de cambio de hábitos, mujeres que están seteadas con la información de que hay que consumir 1.200 calorías al día. Y entonces cuentan cada caloría, cuentan cada de lo que están comiendo y en realidad se olvidan de muchos otros factores que sí realmente influyen sobre la calidad de nuestra alimentación. Y también cómo salir del estancamiento, de la pérdida de peso gracias a esta herramienta que les voy a compartir el día de hoy. ¿Qué es el síndrome metabólico? Justamente lo que les estaba comentando al principio. El síndrome metabólico es cuando cumplimos dos o tres de estos cinco requisitos y si son los cinco, pues sí o sí estamos dentro ya del síndrome metabólico. Primero que tenemos la glucosa en ayunas más de 100 miligramos por decilitro, que digamos que ese es el estándar acá en Ecuador, pero cuando te dicen que estás elevado la glucosa en ayunas, que es el examen más básico que nos hacen de glucosa, pues probablemente estamos hablando de un síndrome metabólico cuando tenemos triglicéridos en ayunas más de 150 miligramos por decilitro o cuando en tus exámenes te han dicho que tus triglicéridos están sobrepasados del margen que es el estándar. Grasa visceral exagerada en el abdomen, normalmente en las mujeres esto significa más que tengan más cintura que caderas o una cintura que sobrepasa el diámetro de 80 centímetros y en los hombres 90 centímetros. Cuando estamos con signos de hipertensión o ya tenemos problemas de hipertensión constantes y cuando tenemos colesterol HDL bajo en ayunas, igual esto lo podemos ver con exámenes, pero normalmente son personas que se marean, que pueden incluso llegar a tener vértigo, que tienen problemas de dislipidemias. Esto quiere decir que tienen algunos indicadores del colesterol o los triglicéridos alterados. ¿Ok? ¿Y por qué te hablo de esto? Porque es muy común. Yo creo que lamentablemente se normalizan ciertas condiciones de salud porque mientras todos los tenemos es como que parece que es normal. De hecho, a mí me pasó en una reunión familiar que justo estaban hablando, resulta que eran hermanos que tienen diabetes y justo estaban hablando de qué medicamento de la diabetes consumían.
y cuántas veces lo consumían. Y ya unos decían que no, que ya hasta la insulina se están inyectando. Y entonces para mí eso es como, me pone en shock. Porque realmente ya estar en resistencia a la insulina, estar en diabetes, significa que el organismo o el metabolismo está colapsado, que ya no puedes, que tienes una intolerancia a los carbohidratos, pero justamente en esas reuniones adivinen qué es lo que más consumen: azúcar, golosinas. Y entonces, si todos son diabéticos, si todos tienen resistencia a la insulina, entonces parece normal. Si todos tenemos glucosa elevada, entonces parece que es común, que es normal, que es parte de la vida. Y de hecho, algunos piensan que es parte de la vejez, pero no es así, ¿ok? ¿Y por qué esto es importante? Porque muchas veces dejamos pasar estas alarmas que nos da nuestro cuerpo. ¿Y por qué te hablo en este momento del ayuno intermitente? Te estoy hablando de la resistencia a la insulina, porque el ayuno intermitente es una herramienta poderosa precisamente para poder salir de este estado metabólico y de la mejor forma, que es justamente sin usar medicación, ¿ok? Porque regularmente también cuando llegamos a tener resistencia a la insulina, diabetes, pues lo que hace la industria farmacéutica es medicarnos de por vida y no es el mejor camino, ¿ok? Entonces, te voy a explicar rápidamente qué es la resistencia a la insulina. Haz de cuenta que nuestra comida es como el agua que está cayendo en un sifón, ¿ok? Está cayendo en una bandeja. Y en esta bandeja pongo yo una esponja. Si es que la esponja está seca, puede ir captando agua y la va a ir almacenando. Y esto quiere decir que si la esponja puede captar el agua, que tengo sensibilidad a la insulina. Esto quiere decir que tengo la capacidad de usar la glucosa dentro de las células, ¿ok? Es decir, que la insulina está cumpliendo una función en mi cuerpo. Cuando la esponja está completamente mojada, saturada, tú y yo estamos de acuerdo que ya no va a captar más agua, ¿ok? Que ya llega un punto en el que la esponja se satura y no logra captar más agua. Eso es lo que pasa con la glucosa y nuestra insulina. Llega un punto en que la insulina ya no puede procesar más glucosa y la glucosa se queda en sangre y estas células en nuestro cuerpo no son capaces de usar la glucosa como fuente de energía o para sus procesos metabólicos. Ahora, ¿por qué te hablo de la glucosa? Y no te vayas a confundir, porque muchas veces pensamos que la glucosa es específicamente el azúcar que nos consumimos. Pero todos los carbohidratos, sobre todo los carbohidratos simples, se vuelven glucosa en sangre. Es más, todos los carbohidratos se vuelven glucosa en sangre, unos más rápido que otros, dependiendo del tipo de carbohidratos. ¿Ok? ¿Por qué hablo de esto? Porque realmente en nuestro metabolismo lo normal es que cuando consumo carbohidratos el cuerpo tenga la capacidad de metabolizar esos carbohidratos y que sigan una vía metabólica para que inicialmente sean energía. Cuando yo tengo resistencia a la insulina, lo que ha pasado en mi cuerpo es que ya no puede usar esos carbohidratos en las células para que sigan una vía metabólica específica y eso significa que tu organismo ya está afectado, ¿ok? Que tu metabolismo ya se afectó y esto significa que ya estás con una condición metabólica que básicamente es la mayor precursora de enfermedades hoy en día, ¿ok? No le quiero llamar enfermedad a la resistencia a la insulina porque se puede salir de esto, de esta condición metabólica con la alimentación, con las herramientas que te voy a dar el día de hoy, con hábitos saludables. Sin embargo, quiero que te quede clarísimo que cuando la glucosa está elevada, estamos en un estado inflamatorio que va a ser el terreno perfecto para enfermarme tanto de enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión, pero también lo que provoca es que disminuya mi sistema inmunológico y me puede enfermar del virus de moda, de la bacteria de moda, que todo me haga daño. Y entonces quiero que entiendas la importancia real de tener justamente ya dañado nuestro metabolismo y que no lo normalices porque es una condición común, pero no es una condición normal, ¿ok? Y por eso quiero arrancar. Entonces, ¿por qué te estoy hablando del ayuno intermitente? Porque el ayuno intermitente es una herramienta que para empezar nos permite disminuir el porcentaje de grasa
muy efectiva para la grasa visceral, nos ayuda a incrementar niveles de HDL, nos ayuda a disminuir glucosa en sangre y a mejorar la sensibilidad a la insulina, nos ayuda también a regular la tensión arterial y nos ayuda a disminuir los triglicéridos. Y de hecho, si es tan buena, ¿por qué pudo haber sido satanizada? Pues porque, claro, la industria del bienestar nos está vendiendo comer varias veces al día, comer más de lo que necesitamos y hacernos adictos a la comida. Porque de hecho, yo de todas las sesiones que he tenido de cambio de hábitos de alimentación, nadie me ha dicho, es que yo no puedo dejar de comer brócoli, no puedo más. O sea, si tú me quitas el brócoli, me muero. Nunca me ha pasado, pero sí me pasa que no pueden dejar, sienten que no pueden dejar de consumir pan, galletas y varios otros dulces. Normalmente son alimentos dulces y harinosos que son los que no podemos dejar. Y adivina por qué, porque justamente lo que está causando la industria de los alimentos industrializados de afuera, es generarnos adicción a la comida. Y para eso también el ayuno intermitente es una herramienta espectacular porque te permite entender la diferencia entre tener antojos y tener hambre real. ¿Ok? Cuando tú practicas ayuno intermitente, puedes identificar también cuando estás con un antojo, porque estás bombardeado de marketing, porque estás consumiendo muchas cosas dulces y tu paladar está alterado por varias razones, varios disparadores que pueden haber, y cuando tienes hambre de verdad, porque es momento de comer, porque tu organismo necesita nutrientes. ¿Ok? Y también te voy a explicar, porque eso es súper importante, como te mencioné al principio, cómo vamos a combinar la nutrición, la alimentación y el ayuno. Porque no se trata solo de dejar de comer 12, 14, 16, 18, 20, un día completo, sino realmente qué es lo que como en el momento en el que como. Porque si es que no me voy a alimentar de la forma más óptima para mi organismo, la que está alineada con mis necesidades biológicas, pues el ayuno intermitente, lejos de ser una herramienta positiva, más bien nos exacerba el apetito y se vuelve contraproducente, ¿ok? Por eso es muy importante la información que te voy a compartir el día de hoy. Y entonces tenemos que hablar de nuestros contextos de salud, ¿ok? Porque aquí estamos muchas personas, más de 100 personas, y no todos no todos estamos partiendo del mismo punto. Así que no te puedo decir como todos, entonces hoy vamos a empezar un ayuno de 16 horas, porque resulta que las personas que no se vienen alimentando digamos que con ciertos parámetros de alimentación, pues no van a aguantar ni 10 horas de ayuno y van a sentir que mueren, ¿ok? Y van a pensar que el ayuno no funciona, que el ayuno les hace morirse de hambre, pero no, realmente todo comienza desde nuestro contexto de alimentación. Y aquí te puse 4 parámetros que nos permiten como definir un punto inicial. Primero, personas que están consumiendo más del 50% de su alimentación en alimentos procesados, alimentos ultraprocesados. Esto quiere decir que son alimentos que vienen en empaques, que vienen de fuera, comida chatarra, bebidas con azúcar, snacks ultraprocesados. También tenemos estas personas que consumen esto y además hacen ejercicio, porque también hay los deportistas que comen no tan saludable. El tercer contexto de salud, el tercer punto, son personas que hacen ejercicio, tienen un hábito de movimiento, ya se preocupan por consumir proteínas, verduras en su alimentación y también tienen cierta cantidad digamos que de todos los fines de semana, por ejemplo, consumen afuera, consumen comida chatarra, consumen ultraprocesados. Buenas noches, cuando no alcanzan a alimentarse bien, pues comen afuera, que eso también es muy común, como que nos dura la alimentación, el desayuno y el almuerzo, y cuando se trata de la merienda ya llegamos con tanta hambre que comemos cualquier cosa que se nos aparece, y eso es justamente una señal de cómo estamos llevando nuestra alimentación. Y el cuarto contexto son personas que llevan hábitos de alimentación, saben cuántos macronutrientes deben consumir y practican ejercicio y movimiento, ¿ok? Entonces, según tu contexto de salud, y esto es una autoevaluación, no les voy a preguntar en qué punto están, pero según este contexto de salud vamos a definir puntos de partida para el ayuno intermitente, ¿ok?
Y ojo, me he saltado ciertas partes que voy a abordar más adelante sobre los tipos de ayuno intermitente, porque como les digo, de nada me sirve hacer ayuno si mi alimentación no está salvaguardada, ¿ok? El ayuno intermitente es una herramienta poderosísima siempre y cuando vaya acompañada de la nutrición. Entonces, el otro punto de contexto de salud es cuántas comidas necesitas al día para sentirte satisfecha. O eres consumes una comida al día, esto quiere decir que tienes, o por un lado, no le has dado horario a tu alimentación y comes una sola vez al día en la noche y te mueres de hambre y comes cualquier cosa, que eso no es la mejor opción, pero se puede llevar un ayuno intermitente para lograr ese estilo de vida también. La otra opción es que ya tienes manejado completamente tu apetito y ya vienes practicando ayuno intermitente y por eso haces una sola comida al día. Haces 2 comidas al día, almuerzo, cena, desayuno, almuerzo. Haces 3 comidas al día, desayuno, almuerzo, cena. Haces 4 comidas, esto quiere decir que además de las tres tienes un snack. O tú eres de las que necesita comer 5 veces al día entre el desayuno y entre el almuerzo, porque si no, sientes que te mueres de hambre, porque sí puede pasar también. Hay personas que tienen muchísimo apetito entre comidas y esto se debe a lo que están consumiendo durante su alimentación, ¿ok? No es que nuestro cuerpo necesita que comamos 5 veces al día, es cómo vienen nuestros contextos de alimentación. Y otro contexto muy importante para hablar de en qué punto vamos a empezar el ayuno es cómo está nuestro nivel de estrés, ¿ok? Si bien no es muy común hacer pruebas de cortisol, pero podemos identificar si el cortisol está alterado. Si tenemos falta de sueño, esto quiere decir que cuando me acuesto no logro dormir rápidamente, me cuesta mucho tiempo quedarme dormido o definitivamente tengo insomnio y necesito tomar pastillas para dormir porque no logro dormirme. De hecho estás en un contexto o en una circunstancia social o un entorno que te tiene muy estresado porque te cambiaste de trabajo, porque te cambiaste de ciudad, porque te estás mudando por alguna razón en específico y te puedes encontrar en un momento emocional, social muy estresante, ¿ok? Eso también es importante, ¿por qué? Porque el ayuno intermitente puede ser euroestrés o puede ser un punto de estrés más que puede, de hecho, terminar alterando ciertas reacciones de nuestro cuerpo. Por eso, nosotros necesitamos empezar a hacer ayuno intermitente una vez que tengamos equilibrado o manejado nuestro estrés, ¿ok? Y para eso, de hecho, también te voy a dar algunas pautas, porque tampoco es algo fuera de este mundo el manejar el estrés, ¿ok? Y una vez que has contestado estas preguntas, primero, ¿cómo está tu calidad nutricional? ¿Qué tipo de comida estás ingiriendo? La mayor cantidad de tiempo posible, porque si el lunes y el martes vas bien con la comida, pero el resto de la semana estás consumiendo muchísima azúcar, muchísima chatarra, pues vamos a hablar de lo que haces habitualmente, ¿ok? No de lo que haces puntualmente, sino de lo que haces la mayoría del tiempo. Esa es la parte número uno. El contexto número dos es cómo está nuestro estrés, ¿ok? Cómo nos encontramos en el manejo de nuestro estrés en este momento. Y el contexto número tres es cuántas comidas estoy haciendo en este momento, cuántas comidas necesito, porque puede ser que yo planifique hacer 3 comidas al día, pero resulta que sea ahora media mañana y a media tarde, así no lo haya planificado, igual me estoy comiendo algo. ¿Ok? Y eso también es importante ser súper sinceros porque el ayuno intermitente nuevamente es una herramienta espectacular en dependencia de tu calidad de vida y tu nutrición actual. ¿Ok? Entonces, vamos por la primera. Si tú no haces ejercicio, no haces movimiento, estás consumiendo la mayor cantidad de tus alimentos ultraprocesados, chatarras, pues la prioridad número uno, antes de hacer ayuno intermitente, no hagas ayuno intermitente. ¿Sí? Porque vas a venir de aquí a mañana y me vas a decir que te mueres de hambre, que te dio ansiedad, que no puedes más, que te duele la cabeza, que ya te desmayas. Y es porque primero hay ciertos pasos que tenemos que cumplir. Y en eso está mejorar la densidad de nuestros nutrientes, es decir, cambiar la comida ultraprocesada por alimentos reales, por proteínas que vengan de animales o de vegetales, también pueden ser vegetales, por una mayor cantidad de fibra
y una mayor cantidad de líquidos y cortar completamente el consumo de azúcar y hacer un cambio de hábitos de alimentación, ¿ok? Y ahora, ¿de qué se trata esto del cambio de hábitos de alimentación? Ahí hay mucha tela que cortar, pero el 60% de los cambios de hábitos de alimentación está en la calidad de lo que ingerimos, en la calidad de los ingredientes o de los nutrientes que estamos ingiriendo. Sí, porque yo puedo consumir 10 calorías vacías en una barra de granola que lo que está es llena de azúcar, o puedo consumir 100 calorías llenas de nutrientes con un buen pedazo de carne o de proteína. ¿Ok? Entonces quiero que te des cuenta de la diferencia. Y de lo más importante es poder eliminar el consumo de azúcar. Las personas que consumen todo el día azúcar, constantemente azúcar, que están consumiendo todos sus días azúcar, no van a lograr llevar ayuno intermitente. ¿Por qué? Esto es una razón metabólica, porque cuando nosotros consumimos carbohidratos simples o azúcares simples, tenemos picos de glucosa y después bajones de glucosa que en los momentos en el que yo tengo un bajón muy fuerte de glucosa, tengo una ansiedad que parece que yo no puedo controlar bajo ningún concepto mi apetito. Y eso no se trata de fuerza de voluntad, es cómo funciona mi metabolismo. Si yo consumo carbohidratos simples o azúcares simples, lo que va a suceder es que voy a tener un bajón de azúcar que es consecuencia de haber consumido precisamente ese azúcar y sentir que me puedo morir si es que no como algo en ese momento. Entonces, en este estado tú no vas a poder llevar ayuno intermitente, es normal. ¿Ok? No es que no tienes fuerza de voluntad, no se necesita fuerza de voluntad. Quiero que entiendas también que esto no es una moda, el ayuno intermitente, de hecho es una condición que de hecho fue parte de nuestra evolución como seres humanos, porque si nos vamos hace algunos miles de años atrás, los nómadas no es que tenían a la disposición tiendas, Tipti, Uber Eats, no tenían nada de eso para comer el rato que les daba la gana, sino que realmente tenían que cazar sus alimentos, recolectar sus alimentos y comer en el momento en el que había la disponibilidad de alimentos. Entonces es una condición a la que nuestro cuerpo fue forjado. De hecho, se forjaron nuestros genes en estas condiciones y por eso tenemos amplia capacidad. De hecho, por eso funcionamos tan bien cuando hacemos ayuno intermitente de forma correcta. ¿Ok? La prioridad número dos es es disminuir la cantidad de comidas que comemos al día. Y para esto te voy a dar unas recomendaciones. Como te digo, sé que son varias cosas que voy a abordar el día de hoy. Te voy a dar solo semillitas porque sí hay mucha información que cortar de cada una de estas, pero quiero que entiendas el timing de la comida. ¿Ok? Si yo como súper de noche y como carbohidratos justo antes de irme a dormir, al día siguiente voy a estar inflamada o inflamado, voy a tener muchísimas ganas de comer carbohidratos. ¿Por qué? Porque en la noche la glucosa no se procesa bien en nuestro cuerpo. De hecho, no se procesa y directo se almacena como grasa. Eso por darte un pequeño ejemplo. Tendríamos que dejar de hacer snacks porque cuando yo necesito un snack a media mañana o a media tarde quiere decir que no fue suficiente lo que comí en el desayuno, en el almuerzo o que no fue de una buena calidad lo que yo comí en el desayuno y en el almuerzo. Hoy voy a hablar del desayuno, de hecho, porque es el desayuno, es cómo romper el ayuno. Hoy te voy a explicar cuál es la forma ideal de hacerlo. ¿Ok? Y lo que tienes que hacer es comer hasta saciarte. Esto de comer poquito no funciona. Nuestro cuerpo es sabio. Necesitamos comer suficientes proteínas, suficiente fibra en nuestra alimentación. No se trata de comer poquito para bajar de peso, se trata de comer lo suficiente, ¿ok? Y eso es muy importante. Y cuando me refiero a lo suficiente, estoy hablando de los macronutrientes importantes, la proteína, la grasa y los carbohidratos complejos, pero sobre todo los dos, proteínas y grasas. Eso es lo que de verdad necesitamos, ¿ok? Y cuando te hablo de consumo suficiente de proteína, sí o sí, yo te sugiero que hagas un consumo de batido de proteína. ¿Por qué? Porque normalmente, y qué es lo más común con lo que yo me encuentro, que cuando tenemos un día ajetreado y entonces y mira, no sé si te identifiques con esto, pero si desayunas frutita con granola y yogur o un batidito de fruta, de leche con fruta o de leche de almendras o de avena con fruta, si no estás consumiendo nada de proteína y sí o sí vas a tener hambre a las 9 10 de la mañana nuevamente, ¿ok? Y después llegas al almuerzo y si comes fuera de casa, la proteína que te dan en los almuerzos es de este tamaño.
esa proteína que nos dan en los almuerzos es como para un niño de 8, 9, 10 años, que son chiquititos, que pesan poquito. Nosotros como adultos necesitamos una ingesta casi aproximadamente en promedio de 30 gramos de proteína asimilable por comida que estoy ingiriendo, por 3 comidas, más o menos, ¿ok? Obviamente esto va a cambiar mucho en dependencia del peso, pero para que puedas hacer un cálculo redondo es 1 gramo por kilogramo de peso, ¿ok? Eso de proteína disponible. ¿Cuántos comen eso? Muy poquitos, ¿ok? Entonces, ¿qué puedes hacer para facilitar, para aumentar el consumo de proteína? Integrar un batido de proteína a lo largo de tu día, que puede ser a media mañana, a media tarde, si es que todavía tienes como esta necesidad de snacks y ahí vas a darte cuenta cómo esto va a cambiar. Y también lo puedes consumir para romper el ayuno, que es lo que te voy a explicar más adelante. Y la prioridad número 3, que es el manejo del estrés. Para manejo del estrés, sí o sí, necesitamos incorporar movimiento a nuestra vida. Nuestro cuerpo no se hizo para estar sedentario, nuestro cuerpo se hizo para estar en movimiento. Cuando nosotros estamos sedentarios, aumentamos el impacto del estrés en nuestro cuerpo. Tenemos hábitos de la mañana. Cuando nosotros tenemos picos de cortisol es justamente cuando nos levantamos, que es lo que permite tener hábitos en la mañana, que eso es algo que no voy a profundizar mucho el día de hoy, pero nos permite nivelar el estado del cortisol, la cantidad de cortisol que tengo en la mañana antes de comer, antes de tomar cualquier café. Cuando yo me levanto, tomo café y como carbohidratos, si el cortisol estaba aquí, lo que hago es generar un pico más alto de cortisol y entonces toda la mañana estoy irritable, me da mucha ansiedad, estoy de muy, muy mal humor. Y si tú te identificas con esto, es porque justamente estos hábitos de la mañana no están en su punto, ¿ok? Y para el manejo del estrés, algo que puedes incorporar desde el día de mañana es, bueno, desde hoy es más si lo tienes, yo justamente me estoy tomando un no estrés, es al menos un sobre de no estrés en el día. Si tú quieres perder grasa visceral, si tú quieres perder peso, no puedes perder peso con altos niveles de estrés. El cortisol es antagónico de la pérdida de grasa. Esto quiere decir que disminuye, que va a disminuir completamente las vías metabólicas en las que vamos usando la grasa como fuente de energía, ¿ok? Entonces aquí te regalo este tip. Necesitas consumir no estrés. Si tienes mucho estrés, el no estrés puedes consumirlo varias veces al día, no te da somnolencia y tiene adaptógenos. Estoy segura de que has escuchado la ashwagandha y la ashwagandha es uno de los múltiples ingredientes que tiene este no estrés, ¿ok? Tiene adaptógenos que permiten a nuestro cuerpo disminuir el impacto del cortisol en nuestra salud, ¿ok? Ir equilibrando el cortisol, porque tampoco tiene que irse al piso el cortisol por si acaso. O sea, hay niveles y hay momentos en los que el cortisol está alto, está bajo, y cuando vamos a dormir, si tú no puedes dormir inmediatamente es cuando estás ahí con el cortisol elevado y justamente ese es una señal de que hay que controlar el estrés, ¿ok? Con estas prioridades, entonces, ahora sí vamos a hablar del ayuno intermitente, ¿ok? Yo sé que ahora voy a empezar el tema, pero quiero que te quede súper claro nuevamente. Si tú no controlas estos contextos, el ayuno intermitente no es una herramienta favorable para ti, ¿ok? Y no lo va a hacer nada porque lo que te acabo de dar son las bases justamente de nuestra salud. Entonces, el ayuno de 12 horas es el ayuno que yo considero, el que yo sugiero que sea un hábito, y los demás son horarios de ayunos que podemos ir alternando según vayan progresando nuestros contextos de salud, ¿ok? Entonces, hay ayunos de 12-12. ¿Qué quiere decir 12-12? 12-12 quiere decir que tengo desde mi última comida de la noche anterior hasta la primer comida del día siguiente, 12 horas en las que no estoy ingiriendo alimentos sólidos y no estoy despertando la digestión, ¿ok? Eso quiere decir ayunar. Entonces tengo 12 horas entre la cena y el desayuno del día siguiente, que más o menos en horarios es como que mi última comida de la noche fue a las 7 de la noche y mi primera comida del desayuno es del siguiente día es a las 7 de la mañana. Ahí hice un ayuno de 12 horas, que de hecho es muy sencillo, porque la mayor cantidad de ese tiempo, o sea, al menos 6 horas de ese tiempo, paso durmiendo, ¿ok?
De ahí 14:10 quiere decir que tengo 14 horas de ayuno, 14 horas pasan entre la hora de la cena y la hora del desayuno, y 10 es el resto del tiempo que me queda, es la ventana de alimentación, le llaman, que es el momento en el que puedo alimentarme, ¿ok? Ahí puedo hacer 3 comidas, 4 comidas, según cómo vaya progresando mis contextos de alimentación. 16:8, seguimos la misma lógica, ¿ok? 16 horas de ayuno y tengo 8 horas 8 horas como ventana de alimentación. 18:6 es que 18 horas de ayuno y tengo 6 horas de ventana de alimentación. 24 son 20 horas de ayuno, 4 horas para comer. 5:2, aquí en 24 esto es cuando hago una sola comida al día, y es de información que no voy a topar el día de hoy porque eso necesita un acompañamiento de hábitos, ¿ok? 5:2, igual, solo quiero que sepas que existen este tipo de ayunos para que no te vayas a espantar. 5:2 es que como 5 veces al día en mi régimen de alimentación según mis objetivos, y 2 días completos que no son continuos, ayuno el día completo. Esto quiere decir que el día completo no como, ¿ok? Esto es saludable, esto es posible, por supuesto, y necesita también ciertos contextos de salud. Y hay ayunos de día alterno, esto quiere decir que un día como, un día no como, que esto ya se usa en ciertos contextos de salud, con ciertos parámetros para entrenamientos de ciertas disciplinas, incluso deportivas. Y estos ayunos pueden ir progresando en base a lo que podamos llegar a necesitar en nuestra salud, ¿ok? Sin embargo, vamos a hablar de los primeros, que son los que puedo empezar, los que puedo llevar en casa, los que puedo comenzar a practicar como una forma realmente de apoyar a mi salud. Entonces, 12-12, como te comenté, tengo 12 horas entre mi última comida de la noche y mi primera comida de la mañana. Hago 3 comidas al día, elimino los snacks. Ese es el primer paso que tengo que hacer para hacer ayuno intermitente, es no necesitar a cada rato comer, porque si necesito a cada rato comer, esto quiere decir que no estoy supliendo los nutrientes necesarios en las 3 comidas fuertes, y eso hay que echarle atención, ¿ok? Tengo que romper el ayuno con proteínas, verduras, sal. Ya te voy a explicar sobre el romper el ayuno. Y es súper importante esto también, de consumir mínimo 30 mililitros de líquidos por kilogramo de peso. Esto quiere decir que consumo 30 mililitros por kilogramo de mi peso en agua. De hecho, debería ser agua con sales minerales, con aporte de hidratación, y mínimo 20 minutos de hacer ejercicio, ¿ok? De algún tipo de movimiento, de algún tipo de disciplina que a ti te guste. 14 días puedo hacer igual 3 comidas al día, porque solo estoy alargando un poco más. En lugar de desayunar a las 7 de la mañana, estoy desayunando a las 9 de la mañana. Entonces hago 3 comidas al día. Súper importante esta parte de eliminar los snacks. Eliminar los snacks es una parte justamente de ir mejorando tu metabolismo. Romper el ayuno, que es lo que te voy a hablar. Es ideal que si estás en una intención de pérdida de peso, de pérdida de porcentaje de grasa, hagas una alimentación baja en carbohidratos, con carbohidratos complejos. No mezcles carbohidratos y grasas, sobre todo en el desayuno. Ya te voy a explicar del arte del desayunar. Y, por supuesto, el movimiento que tiene que estar acompañado en todos los días. Vamos a hablar de los ayunos 16-8 y 18-6. Aquí ya puedo hacer 2 comidas al día. Porque esto es importante, más allá de cualquier dieta, muchas veces esto puede apoyarte a llevar un estilo de vida sostenible según las necesidades que tengas de tu contexto, incluso laboral. Porque puede ser que salgo tan temprano de la casa que no alcanzo a desayunar, pero puedo sentarme a comer bien en la hora del almuerzo. Y si yo como, el momento en el que como, lo hago de forma correcta, con los macronutrientes que necesito, esto es ideal. Y es muchísimo mejor a querer irme comiendo galletitas con yogur mientras manejo, porque no me da el tiempo de desayunar en casa. O todo lo contrario, a veces en las cenas. Llego muy tarde a casa, entonces ya sé que esto es parte de mi contexto todo el tiempo, me pasa todos los días y no va a cambiar. Entonces puedo hacer buenas comidas en el desayuno y en el almuerzo, donde ya cubro todos los macronutrientes del día, hago ayuno por la noche y estoy perfecta de salud. ¿Ok? Y sin ansiedad y sin llegar y comerme lo primero que se me atraviese, o querer comer cualquier comida rápida. ¿Por qué? Porque estoy priorizando
en los momentos en los que puedo realmente comer, priorizando los nutrientes, priorizando la comida real, ¿ok? Es súper importante ya cuando estamos hablando de desayunos, de ayunos de 16 y de 18 horas, saber romper correctamente el ayuno, que te lo voy a explicar. A veces cuando estoy muy acostumbrada, porque a veces no, a veces es un hábito estar comiendo cada rato, no por necesidad de nuestro cuerpo, a veces solo porque ya está intrínseco en nuestra vida. Hacer entrenamientos con líquidos. ¿Qué quiere decir? Esto es como una de esas comidas, comer sopa. Y una sopa, no te estoy hablando de locro de papas, y no más bien de una sopa de vegetales, una sopa de huesos, que realmente que tengan fibra o tengan proteína o tengan grasa, ¿ok? Libres de carbohidratos. No mezclar carbohidratos y grasas, ya te voy a explicar por qué. Y el movimiento, cuando hago ayunos largos, igual mantengo el movimiento porque mi cuerpo puede moverse en ayuno. ¿Qué es el desayuno? ¿Ok? Desayuno, el desayuno, nos han dicho que el desayuno es la comida más importante del día y sí tienen razón, pero no se debe a que es la más importante porque no podemos salir de la casa sin comer cualquier cosita, porque es mejor salir sin comer a comer cualquier cosa. Pero sí es súper importante la primera comida que yo tengo en el día, porque la primera ingesta que yo tengo de alimentos va a determinar cómo me siento yo a lo largo del día, va a determinar cómo está mi metabolismo a lo largo del día, ¿ok? De hecho, lo primero que comemos en el día es lo más importante que comemos en todo el día, ¿sí? Entonces, por eso es importante entender cómo estamos en el momento en el que vamos a desayunar, o sea, cómo está nuestro cuerpo cuando ayunamos, sea 12, sea 14, sea 16, 18 horas, siempre estamos aquí, en este momento que tenemos alta sensibilidad a la insulina, ¿ok? Está muchísimo mejor nuestra captación de carbohidratos, de glucosa. Eso quiere decir que si comemos una excesiva cantidad de carbohidratos, pues vamos a tener picos de insulina y después bajones, posible estrés metabólico. En la noche nuestro cuerpo, en los ayunos, se despiertan varias vías metabólicas que son justamente las que nos generan todos estos beneficios del ayuno, como la fagocitosis. ¿Qué es la fagocitosis? Es como nuestro cuerpo va usando va degradando ciertas células que no están teniendo funciones correctas en nuestro cuerpo. Incluso lo puede hacer incluso con grasas, con glucosa en sangre. Por eso, de hecho, podemos llegar a tener un estrés metabólico porque hay muchos procesos que se dan durante el ayuno. Falta de minerales porque se usan minerales para estos procesos. Por eso es súper importante la hidratación. Y dada la falta de minerales, nuestra mucosa intestinal está deshidratada cuando nos despertamos, cuando hemos ayunado, ¿ok? ¿Cómo vamos a equilibrar la insulina? Esto es súper importante, porque si yo tengo alta sensibilidad a la insulina y consumo muchísimos carbohidratos, pues voy a tener subidas y bajadas de glucosa a lo largo del día y eso va a provocar, va a tener un impacto directo en tu ansiedad, en tu estado de ánimo, en la cantidad que comes, en tus antojos, en todo, ¿ok? Entonces, hay ciertos compuestos que nos ayudan a equilibrar la sensibilidad a la insulina, sobre todo si vengo de estos contextos en los que puedo estar atravesando síndromes metabólicos, ¿ok? O que tengo uno de estos parámetros de síndrome metabólico. El ácido alfa-lipoico, la berberina, la canela, el té verde, el resveratrol, ¿ok? Y para esto te tengo dos bebidas que son excelentes consumirlas antes de romper el ayuno. Tengo termoté y Tenocarf, ¿ok? Tenocarf te lo sugiero directamente si ya tienes problemas de resistencia a la insulina, si tienes problemas de ansiedad por comer, si sientes que no tienes voluntad para controlar tu apetito, no es una falta de voluntad, son desbalances de glucosa a lo largo del día, ¿ok? Ahí deberías consumir Tenocarf antes de desayunar. Si es que no estás en este punto que te acabé de mencionar hace un momento, termoté. El termoté es un sensibilizador de la insulina, pero además de eso, nos permite usar la grasa como fuente de energía. Si lo tomamos antes de hacer ejercicio, lo tomamos antes del ayuno, pues nos da muchísima energía sostenida. ¿Por qué? Porque la grasa nos da energía más sostenida que el azúcar, los carbohidratos. Entonces, cuando yo puedo usar mi grasa como fuente de energía, voy a tener energía sostenida. Y entonces ahí viene muy bien el termoté. Si tú normalmente te sientes cansada, agotada, pues te conviene consumir termoté antes de romper el ayuno.
¿Cómo nos bajamos del cortisol? Porque si yo tengo altos niveles de cortisol por la mañana y pueden estar desbalanceados de cortisol a lo largo del día, para empezar es súper importante tener una práctica de hábitos por la mañana y uno de estos hábitos puede ser la meditación, la oración, algo que te conecte con tu paz, con tu tranquilidad interior, comer en calma. Si es que voy a desayunar, si voy a comer, tiene que ser calmada. ¿Ok? No a la loca, ahí es cuando es mejor esperarme hasta la hora en la que puedo sentarme a comer con tranquilidad. ¿Sí? Es mejor eso a comer a lo loco en la mañana. Y consumir sal. Por eso, ¿por qué sal? Porque la sal nos ayuda primero a equilibrar el cortisol y además nos ayuda a hidratarnos. Ayuda a mejorar la capacidad de hidratación del líquido que estemos tomando. Entonces nos consumimos 1 o 2 pizcas de sal con agua por la mañana. ¿Sí? El orden sería agua, preferentemente agua con 1 o 2 pizcas de sal, y después termote o Tenocarf, y después voy a desayunar, ¿ok? ¿Qué rompe el ayuno? Esto es súper importante entender. ¿Qué significa romper el ayuno? Cuando se eleva la insulina, cuando comenzamos a tener digestión, pues estamos rompiendo el ayuno. Si eleva la insulina, rompe el ayuno. Si es que tiene calorías, rompe el ayuno. Normalmente rompe el ayuno, ¿ok? Que están todos los macronutrientes, proteínas, carbohidratos, principios activos, algunos medicamentos, muchos suplementos, edulcorantes, muchos a pesar de ser no calóricos rompen el ayuno. Ya te voy acá a hablar de algunos. Que no rompe el ayuno si no eleva la insulina y tiene calorías, puede mimetizar el estado del ayuno. Esto quiere decir que nos permite tener los beneficios de mantenernos en ayuno. Rompe el ayuno literalmente sí, pero teóricamente mantiene los beneficios, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que me ayuda a ejercitarme para poder llevar ayuno intermitente. Como grasas puras, es decir, mezclar a mi café con aceite de coco, con aceite de oliva, esas específicamente. Cetonas exógenas, acá tenemos el termoté tiene cetonas de frambuesa, es perfecto para mantener y mimetizar el ayuno, ¿ok? Y además como nos ayuda a calmar la ansiedad, a calmar el apetito por muchos de sus ingredientes, es perfecto para mantener el ayuno, ¿ok? Y también puede ser vinagre de manzana si es que lo quieres consumir. Yo, en lo personal, prefiero consumir el vinagre de manzana con las ensaladas, ¿ok? Ahora hablemos rápidamente de la suplementación, porque puedes estar suplementando, te puedes estar tomando ciertas cosas, entonces quiero comentarte que te rompe el ayuno y que no, para que sepas en qué momento consumirlas. Todas las vitaminas liposolubles A, D, E, K van a romper el ayuno, la vitamina C, el resveratrol, el omega 3, 6, 9, los BCAAs, los aminoácidos, preentrenos, probióticos, van a romper el ayuno, ¿ok? ¿Qué no afecta la autofagia? Que nos mantienen estos beneficios del ayuno: la vitamina B, los minerales, la creatina, la cafeína, la citrulina, la alanina, la glutamina, ¿ok? ¿Qué edulcorantes rompen el ayuno? El azúcar, por supuesto, obviamente que sí, todo tipo de azúcar. Sacarinas, sulfamo K, sorbitol, maltitol, xilitol, sí. Estos van a romper el ayuno. ¿Cuáles no rompen el ayuno? Está el stevia, el frutol de monje, el eritritol, el glicerol y la lulosa. Y en líquidos, pues la gran mayoría, más que nada los que no rompen el ayuno, es el café, el té verde, el té rojo, el té negro, infusiones, el zumo de limón. Por ejemplo, tomarme un vaso de agua mineral con una pizca de sal y limón no me va a romper el ayuno. Ahora, te voy a dar 3 pasos para romper el ayuno que van a favorecer completamente el estado metabólico de mi cuerpo cuando voy a comer. Va a ayudarme, por supuesto, a sobrepasar estados metabólicos como la resistencia a la insulina. Practicados de largo plazo, vas a ver el impacto gigante que esto tiene en tu metabolismo. Primero, si yo llevo ayunos de más allá de 16 horas, de 14, 16 horas, y acá está justo la clave de por qué puedes estar practicando ayuno y no sentir mayores beneficios, es por cómo rompes el ayuno. Entonces, primero hay que darle un mensaje a tu cuerpo de que vamos a comer porque veníamos en ayuno y, como te dije, esto no es algo que practicamos todos los días. Puedo practicarlo 2, 3 veces a la semana, y si lo integro de todos modos, un ayuno de 16 o 18 horas todos los días a mi estilo de vida, entonces tengo que practicar esto. Primero, un mensaje para prepararle a mi cuerpo que voy a comer. Pueden ser probióticos, si tienes resistencia a la insulina, un sensibilizador como el Tenocarf que te acabé de comentar, o el Termoté, jugo verde,
El jugo verde va a tener magnesio justamente por sus componentes y acá te doy mis mejores opciones para esto. Floralif, prebióticos y probióticos que justamente van a apoyar a, el estado de tu intestino, que es justamente yo lo que tengo que preparar para digerir es mi sistema digestivo, ¿ok? Y Alpha Balance, que de hecho después de ayunos largos, el Alpha Balance es ideal. ¿Por qué? Porque en el proceso de ayuno hay depuración de mi cuerpo. Entonces, ¿cómo logro evacuar esas toxinas de mi cuerpo? Con un jugo verde. Y este jugo verde en específico tiene zinc, magnesio, me encanta porque justamente ayuda muchísimo incluso a la función de la tiroides. Después de este primer paso, de este primer mensaje que le he dado a mi cuerpo de que voy a romper el ayuno, necesito hacer una mini comida sin carbohidratos. Esto puede ser, y básicamente es el consumo de algún tipo de proteína, de preferencias proteínas magras, o un batido de proteína. El ideal, acá te puse BioProFit, pero también está BioProSport, cualquiera de estos dos, según los objetivos de salud que tengas. Y ya después de 30 minutos, yo lo hago mientras me hago mis bebidas, mientras me ducho, no sé qué, ya han pasado 30 minutos y entonces consumo mi primera comida. Y esta comida tiene que ir adaptada a tus objetivos. Te voy a decir brevemente cómo. Si es que yo estoy buscando perder porcentaje de grasa, estoy buscando marcarme probablemente, es mejor consumir un desayuno que sea proteína y fibra, que pueden ser proteína con vegetales, unos huevos con acelga, por ejemplo, revueltos con acelga. Si yo estoy buscando mejorar mi sistema hormonal, si tengo algún antecedente de problemas hormonales o quiero disminuir el porcentaje de grasa visceral, me viene bien consumir proteína más grasas, ¿ok? Como unos huevos con aguacate, ya, tan sencillo como eso. Si es que mi intención es aumentar masa muscular, aumentar peso, ¿ok? Porque estoy en algún proceso de incremento específicamente de masa muscular, entonces ahí sí consumo proteína y carbohidrato, ¿ok? De carbohidratos complejos completamente, siempre y cuando hice los pasos previos para romper el ayuno, ¿ok? Porque si yo lo primero que hago después de que he pasado 18 horas en ayuno es comerme una manzana, tu metabolismo se va a alterar. Vas a tener problemas de glucosa y el ayuno intermitente no es el problema, es lo que estás haciendo el momento en el que cortas el ayuno intermitente, es lo que estás haciendo en el momento en el que te alimentas, ¿ok? ¿Y qué debe tener mi cena antes de empezar un ayuno intermitente largo? Pues primero, siempre es importante cenar de 3 a 4 horas antes de ir a dormir, no consumir estimulantes, diuréticos, café, algo que me haga ir al baño antes de ir a dormir, porque el descanso es primordial, es de lo más importante en nuestro metabolismo. Y va a depender muchísimo de qué tipo de objetivo tengo con el ayuno intermitente y entonces si es que mi interés es aumentar masa muscular, entonces consumo proteína, carbohidratos siempre y cuando sea antes de las 7 de la noche. Esto va a disminuir la autofagia, la cetogénesis, la oxidación de grasa. ¿Ok? Esto es importante también entenderlo. Esto es más como para aumentar masa muscular, aumentar peso. Si es que yo quiero aumentar la autofagia, aumentar la cetogénesis es el uso de la grasa como fuente de energía, entonces voy a tener una cena más bien alta en proteína y grasas, ¿ok? Y fibra si la puedo incorporar. Al final quiero que entiendas que lo que nosotros necesitamos hacer es optimizar nuestro metabolismo para lograr sobrepasar el síndrome metabólico. Si mucha gente tiene resistencia a la insulina, si mucha gente tiene la glucosa elevada, los triglicéridos elevados, no es normal. ¿Ok? Puede ser una situación común, pero no es normal. Y para eso el ayuno intermitente es una herramienta potente que bien llevada va a darte grandes resultados y te va a permitir hacer una amistad potente con la alimentación. ¿Por qué te digo esto? Porque conozco muchas mujeres que tienen una mala relación con los alimentos por las cosas que nos han hecho creer, porque nos han hecho tenerle miedo al hambre, porque nos han hecho pensar que tenemos que comer 5 veces al día, porque nos hicieron tenerle horror a las grasas, horror a los carbohidratos. Entonces, realmente quiero que entiendas que con el ayuno intermitente logramos mejorar nuestra relación con la comida, nuestra percepción y nuestra conexión con nuestro cuerpo, porque baja la inflamación, porque mejora el metabolismo en nuestro cuerpo, ¿sí? Y esto acompañado.
de consumir los carbohidratos correctos, de hacer ejercicio, sea aeróbico o anaeróbico, de alimentarnos en los horarios correctos, de la gestión del estrés, de los hábitos saludables, vamos realmente a propiciar salud real en nuestra vida, no algo momentáneo, porque algo sí que te quede claro, que los fármacos atacan un punto en específico y prácticamente siempre tienen efectos secundarios, ¿ok? ¿Qué es lo que sigue? Yo te sugeriría revisar la grabación de lo que te acabo de compartir, porque es una información bastante pesada, yo lo sé, y quise ser muy clara, muy fluida y darte lo más importante para que puedas tomar la decisión de empezar a hacer ayuno intermitente según tu contexto de salud. Ponte en contacto con la persona que te invitó, compártele tu contexto de salud, cuéntale cuáles fueron tus percepciones de lo que te acabo de comentar para que te pueda sugerir qué bebidas fusion puedes incorporar en el proceso de tu ayuno intermitente y haz tu ayuno. Empieza con 12 horas de ayuno y haces un montón por tu cuerpo y de ahí vas progresando. Esto no es una competencia, esto no es quien lo hace más rápido, quien hace ayunos más largos, esto es quien puede sostenerlo de verdad y aprender lo que el ayuno intermitente nos viene a dar, que es esta conexión real con nuestro cuerpo, con estos mensajes de hambre real y dejarle de temer a tenerle miedo al hambre, a la ansiedad, porque nuestro cuerpo es sabio, de verdad, se forjó con el ayuno. Sí, eso es súper importante que lo tengas claro. Y antes de terminar, justamente les quiero comentar que, como te dijo James al principio, nosotras tenemos una comunidad que se llama Sin Hábitos No Hay Paraíso, no soy solo yo. Tenemos un Instagram que puedes seguirlo y además tenemos una comunidad, aquí sí les debo decir, y lo puse en fucsia, solo de mujeres, que se llama Para de Sufrir y Mejor Cambia de Hábitos. Y ahora sí, James, podemos pasar a las preguntas. Mi querida Catherine, muchísimas gracias. Al inicio le dije que íbamos a tener una charla sobre ayuno intermitente. Les digo que tuvimos una masterclass. De verdad que me encanta la forma que explicas un tema, digamos, entre comillas, un poco complejo para entender, pero es supremamente fascinante cómo puedes llegar con esa información tan clara. Mencionamos al inicio también que vamos a hacer uso de nuestro chat para las preguntas. Permítanse, la puedo leer para que Catherine nos ayude con su respuesta. Aquí hay una aclaración muy importante que me pareció importante leerla y es que Malena nos dice que esa sal que estamos usando en el rompimiento del ayuno es una sal marina o sal rosada. Es una aclaración que nos da Malena, ¿correcto? Así Noé es. nos hace una pregunta, nos pregunta, y para las personas que tomamos levotiroxina, ¿podemos tomar estos test también? Sí, claro que sí. De hecho, la levotiroxina se debe tomar solo con agua y después de 30 minutos puedes seguir con tu vida normal. O sea, puedes implementar todo lo que te comenté. Solo que la levotiroxina se debe consumir con agua sola y en los 30 primeros minutos que tomaste la tiroxina no debes de hecho consumir nada más. Perfecto, muchas gracias. Dolo nos hace una pregunta. Por favor, no quedó claro, ¿el Termoté 3 rompe el ayuno? A ver, les voy a... El Termoté 3 rompe el ayuno, pero mimetiza las, las las ventajas del ayuno intermitente. Mantiene la fagocitosis, mantiene la cetogénesis y nos permite alargar las horas de ayuno porque controla muchísimo la ansiedad por comer. ¿A qué me refiero con que rompe? No entramos en digestión, pero sí tiene calorías, ¿ok? Y eso tiene que estar súper claro. Esto nos permite llevar un ayuno intermitente que sea manejable porque tú te vas a dar cuenta que cuando haces ayuno intermitente y estás tomando termoté, pues es fácil llevarlo, justamente por las propiedades que tiene el termoté. Perfecto, gracias. Lore nos está preguntando, ¿este PDF lo podemos obtener? Lore, comunícate con la persona que te invitó. Esta grabación que estamos haciendo ahorita va a quedar registrada y se va a poder compartir el link. Y les invito también, si usted ha visto información importante para algún integrante de su familia, también pida a la persona que le invitó la copia de esta grabación y compártala. Definitivamente esa es información que nos puede cambiar la vida a todos. Yo personalmente uso el ayuno intermitente, pero voy a corregir algunas cositas que aprendí hoy con Kate. Am, Aquí está el enlace. ¿Cuándo se arman un cambio de hábitos para hombres? Katherine, es una pregunta mía, porque, o sea,
Sería Ya, importante. ya, Aquí ya, ya se va a dar su momento. Lo que pasa es que las mujeres somos el centro yo te del hogar, apoyo. entonces Yo te la apoyo, yo te apoyo. alimentación empieza con nosotros. Por eso empezamos. Hay un chat que nos comparte Malena sobre este cambio de hábitos para que se conecten. Aquí hay Patricia Soto. ¿Qué frutas son las que incrementan la resistencia a la insulina? Es una pregunta de Patricia Soto, Kate. Ya, en general, a ver, si es que yo rompo el ayuno con cualquier fruta, por más bajo índice glicémico que tenga, eh, va a generar un pico de glucosa en dependencia de la cantidad de fibra que también tenga esa fruta. Pero hay frutas de bajo índice glicémico que podemos incorporar en nuestra alimentación, como los berries, o sea, todas las frutillas, arándanos, moras, mortiño, que son frutas que al paladar no se sienten tan dulces. Estas son las que tienen menor índice glicémico y las podemos incorporar a nuestra alimentación. Las que se sienten más dulces a nuestro paladar en el contexto incorrecto, en el momento incorrecto y con el consumo de otros más carbohidratos van a generar resistencia a la insulina. Genial. Gracias, Catherine. David Rueda nos pregunta, ¿el ayuno intermitente puede hacer que se caiga el cabello? Buena pregunta, David. Lo que hace que se caiga el cabello es el insuficiente consumo de proteína y el mal manejo del estrés. No es del ayuno intermitente. Perfecto. Vivi Caballero, ¿a partir de qué edad se puede hacer ayuno intermitente? Muy buena pregunta, Vivi. El ayuno intermitente de 12 horas realmente es algo que podemos manejar como hábito desde que empezamos a tener hábitos de alimentación, que los niños tienen hábitos de alimentación. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Y de ahí desde la adolescencia, realmente lo que importa es el contexto de salud. O sea, si es que tengo 8 años y estoy comiendo comida rápida, no me voy a ir a hacer ayuno intermitente. Lo primero que voy a Claro, hacer es mejorar la calidad de los nutrientes, tener movimiento y justamente sigue esta progresión que les comenté el día de hoy. claro. Melanie, si tengo ácido úrico elevado, cuál te recomiendas y si podría hacer ayuno? Sí puedes hacer ayuno, de hecho es muy beneficioso y te sugiero Claro. sí o sí Alpha Balance para que puedas depurar. Perfecto. También nos pregunta Vivi Caballero, cuando me da mucha hambre y la dejo pasar, me da dolor de cabeza. ¿Cómo podría manejar esto? Empezando desde el paso número uno de los contextos de salud. Justamente es de lo que yo les hablaba. Cuando yo comienzo a hacer ayuno intermitente y estaba comiendo 5 veces al día y estoy consumiendo azúcar en mi alimentación y como ultraprocesados, es lógico que vas a tener dolores de cabeza, te va a dar ansiedad porque hay subidas y bajones de glucosa. Entonces es súper importante comenzar por el principio. No lanzarnos a hacer 14, 16 horas de ayuno porque por la razón que estés tomando esa decisión, sino primero corregir los contextos de salud. Se me ocurrió una pregunta de mi parte, Catherine. Si yo tomo el termoté, ¿podría hacer ejercicio y eso no afecta realmente el ayuno intermitente, ¿verdad? Y después, pues, obviamente, hacer los tres pasos que nos comentaste. Sí, no, no, por supuesto, yo puedo hacer ejercicio en ayunas y obviamente depende, si es que lo puedo hacer sin problema, pues perfecto, y si es que no tengo que ver qué es lo que comí la noche anterior y entrar en un periodo de adaptación también. Genial. Vanessa Armijos nos acompaña desde Europa. Levantaste la mano, mi querida Vane. ¿Quieres hacer alguna consulta? Hola, buenas noches, buenas madrugadas de España. Te la he escrito, pero bueno, te la voy a volver. Yo estoy hace como 3 meses haciendo lo que es la ayuda intermitente. Mi primera duda es que parece que escuché el Presscore, me rompe el ayuno intermitente porque ahora estoy tomando Presscore y Presport porque estoy subiendo mi masa muscular. O sea, estoy en ese proceso. Sí, ahí lo que tienes que cuadrar es en qué momento haces el ejercicio y mira, si es que yo sí o sí tengo que hacer ejercicio a las 6 de la mañana y a las 6 me tomo el pre-sport para hacer ejercicio, entonces tengo que cuadrar hacia atrás del ayuno. O sea, a esa hora ya sé que tengo que romper el ayuno, entonces ¿cuántas horas hacia atrás tiene que ser mi última comida?
Vale, ya una duda que tengo porque cuando hizo la presentación aquí en Madrid, la nutrióloga Yulisa, un chico que es deportista profesional le dijo que estaba haciendo ayuno intermitente más de 18 horas. Entonces Yulisa no le recomendó porque como que luego de las 18 horas ya tu cuerpo empieza a comerte a ti mismo como algo de canibalismo, algo así. ¿Qué de cierto eso hay o eso no? Con lo que dijiste ahora como que la información me choca, o sea, el tema de... Ya, mira, como les comenté al principio, hay varios tipos de ayuno y el ayuno que viene a ser un hábito, el que voy a practicar todos los días, es el de 12 horas. Y el resto de ayunos vienen a ser estrategias que voy a aplicarlas en ciertos momentos. Yo, por ejemplo, si es que el fin de semana salí y comí algo que me inflamó, yo el lunes sí o sí hago un ayuno de 16 de 18 horas para bajar mi inflamación. Y dependiendo del tipo yo no soy una deportista profesional, no hago movimiento más allá de 1 hora al día, entonces no voy a tener problema de mantener 18 horas de ayuno. Entonces, mucho del ayuno intermitente depende del contexto de salud, de lo que estoy buscando, porque hay ayunos de 36 horas, pero no son ayunos que los manejo de forma constante, sino muy puntuales y según las necesidades. Entonces, eso también es importante. Entonces, si él es deportista, está buscando aumentar masa muscular, el ayuno intermitente de 18 horas, 3 veces a la semana, o lo que le diga su nutricionista, lo que lleve su nutricionista, va a hacer lo que tiene que hacer, ¿ok? Eso es súper importante y por eso, de hecho, comencé con la parte de los contextos de salud, porque aquí nada está escrito en piedra y no todo nos funciona a todos, porque partimos de puntos distintos y tenemos actividades diferentes en el día. Perfecto, muchas Gracias gracias. por la información. Gracias a ti, mi querida Vane. Desde Manta, Gabriela Silva nos pregunta, ¿qué tiempo se debe hacer el ayuno? O sea, me imagino que es desde que empieza, bueno, no sé, ¿Me puedes explicar, decir de nuevo la pregunta, por favor? ya, ¿qué tiempo se debe hacer el ayuno? O sea, me imagino que es, si yo empiezo ahorita, ¿cuánto tiempo podría hacerlo de ahí en adelante, no? Porque ya los tiempos de ayuno están explicados en la charla. ¿Desde cuánto tiempo se debe hacer o sea, tú debes empezar con 12 horas y de ir progresando. El Claro, y de ahí en adelante seguir indeterminado, ¿verdad? seguir progresando y lo que puedas manejar. O sea, yo he llegado hasta ayunos de 24 horas y sí existen ayunos de 36 horas, pero es 24 lo que yo puedo manejar, lo que necesito en este momento en mi vida. Perfecto. Las últimas tres preguntas. Nos pregunta Lucho Goya. Consulta, Katy, ¿el reset podría ayudar dentro del ayuno intermitente al iniciar el día? ¿El reset rompe el ayuno intermitente? Al iniciar el día. O sea, que se lo podría usar. Sí, claro. Sería el equivalente al Alpha Balance, pero con un propósito diferente que es específicamente la depuración del hígado. Ya, las últimas dos preguntas. Alexandra nos dice, ¿con la proteína puedo desayunar? Con la proteína puedes desayunar, con la proteína estás rompiendo el ayuno y depende ahí sí de los macronutrientes que necesites en el día. Puede ser suficiente consumir una proteína o no. Ahí depende de los macronutrientes que necesito en el día. Perfecto. Creo que estamos completos, Catherine. Nuevamente te doy las gracias por estar en este espacio. Gracias por esta masterclass sobre ayuno intermitente el día de hoy. Te recuerdo a todos los invitados, cada semana nos reunimos cientos de familias que estamos escuchando estas charlas y les recuerdo también que podemos verlos cada 8 días, estamos con temas diferentes. Habla con la persona que te invitó, pídele la grabación para que la puedas revisar nuevamente y si tienes alguna duda, comunícate con esa persona. Y ha sido todo por esta noche. Agradezco a todas las personas que han estado aquí puntualmente. Esperamos verlos dentro de 8 días. Muchísimas gracias y nuevamente gracias a ti, Kate, por estar aquí compartiendo esta excelente información para todos. Una feliz noche y nos vemos dentro de 8 días, 8 de la noche. Gracias. Feliz noche. Hasta luego.